Bienvenidos a la catequesis de preconfirmación de la Diócesis de Colón, Cunayala, en compañía de Inmaculada FM y Radio María. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta catequesis dada por el Secretariado de Catequesis de la Diócesis de Colón, Cunayala. Mi nombre es Giancarlo Flores y soy de la parroquia San José, donde desempeño mi ministerio como catequista. Sea una vez más bienvenido. Y bueno, hoy vamos a tratar los temas de preconfirmación. Hoy vamos a tratar 4 temas en uno. Somos un grupo. ¿Quién soy yo y quién quiero ser? Somos jóvenes y saliendo de nuestras propias prisiones. Sé que ustedes como jóvenes tienen el deseo de seguir a Jesús. Jesús los ha llamado para seguirles, para seguir esa voluntad. Y bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas interesantes sobre ese seguimiento, ¿sí? Sé que tenemos deseos. Si tienes un propósito en este nivel de confirmación, tenlo siempre presente en tu caminar y nunca lo olvides. Y sigue con tu vida cristiana, sigue con la voluntad del Señor, que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros dentro de su iglesia. Así que, querido catequizando, vamos a iniciar con la oración en compañía de Evelyn. Mi héroe valiente, de enorme corazón, sanaba a la gente, de fe en su alrededor. Él hablaba en parábolas, alzaba su voz, para que todos conocieran el reino de Dios. Quiero entregarte mi vida, mi amor y ser. Tómame de tu mano y hazme a tu parecer. Sé que no es tan fácil, pero hay que seguir. Si tú hiciste milagros y te pagaron con morir. Tú eres Señor, quien me alimenta, quien me sustenta, quien me soporta, quien me perdona, quien me conduce. Llevaré tu palabra a los pueblos heridos, para que tengan esperanza. Yo sé que tú eres la fuerza que les falta, y seré de tu resurrección tu testigo. No habrá miedo ni desconfianza, porque eres tú quien nos da vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia. Bien, jóvenes, para trabajar nuestro tema de catequesis y los demás temas, siempre vamos a necesitar nuestro libro, el cual podemos conseguir en la librería católica que está dentro de la parroquia San José, o también contactar al secretariado, que debajo en la descripción te voy a dejar los detalles para que contactes a las personas que venden estos libros. También tener en cuenta que para esta formación y en lo que queda también, tener en mano nuestra Biblia, ¿sí? Hay que nutrirnos con las Sagradas Escrituras para que así nosotros podamos aumentar nuestra fe y que ese seguimiento y ese conocimiento al Señor sea de verdad, ¿sí? Y sigamos animados. Vamos a tratar el primer tema del libro, que es tema 1. Somos un grupo, el cual tiene un objetivo de descubrir la importancia de estar con otros grupos. En la página 6 del libro se nos comparte una vivencia que dice así: ser un grupo quizás no es una experiencia nueva para nosotros, ya que nuestra vida
hasta hoy hemos pertenecido a alguna agrupación en particular. Para ello vamos a ir mencionando si pertenecemos a algún conjunto y cómo es. ¿Qué cosas tenemos en común para pertenecer al mismo? Somos jóvenes, somos cristianos, nos preparamos para la confirmación, vivimos en el mismo barrio, somos del mismo colegio o escuela, nuestra condición de vida es muy parecida y entre otras. En base a esta vivencia que se nos comparte en el libro, vamos a utilizar un evangelio con el que podemos relacionarlo. Y lo vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 1 del versículo 35 al 51. Búscalo en tu Biblia, querido catequizando. Te espero un momentito. Llamada a sus primeros discípulos. Al día siguiente, estaba Juan con 2 de sus discípulos. Viendo pasar Jesús, dice: ahí está el Cordero de Dios. Los discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice: ¿qué buscan? Respondieron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Les dice: vengan y vean. Fueron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran las 4 de la tarde. Uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús eran Andrés y hermano de Simón Pedro. Andrés encuentra a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo, y lo condujo a Jesús. Jesús lo miró y dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente Jesús decidió partir a Galilea y encuentra a Felipe y le dice: sígueme. Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: hemos encontrado al que describen Moisés en la ley y los profetas, Jesús, hijo de José, el de Nazaret. Respondió Natanael: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Le dice Felipe: ven y verás. Viendo Jesús acercarse a Natanael, le dice: ahí tiene un israelita de verdad, sin falsedad. Le pregunta a Natanael: ¿de qué me conoces? Jesús le contestó: antes de que te llamara Felipe, te vi bajo la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿crees porque te dije que te vi bajo la higuera? Cosas más grandes que estas verás. Y añadió: les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles del cielo subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bonito evangelio que nos comparte San Juan, en donde Jesús llama a sus primeros discípulos. ¿Y cómo podemos ver esto en nuestra vida cotidiana? Jesús nos llama también a nosotros mismos. Así como Jesús llamó a esos discípulos, a Felipe, a Pedro y a los demás, así también nos llama a nosotros. Lo que Jesús quiere es moldearte, trabajar en ti, quiere obrar en ti, porque nosotros somos obra del Espíritu Santo. Y bueno, y yo sé que ustedes como jóvenes, algunos pueden tener sus propósitos para seguir al Señor, ¿sí? Algunas promesas de seguir al Señor en este proceso de catequesis, de preconfirmación. Seguir al Señor, conocer a Dios, conocer las Sagradas Escrituras, caminar con Él, ¿sí? Que sea Él el centro en su vida. Y está bien que tengas esos propósitos. Y si no lo tienes, reflexiona un momentito y ponte a pensar: ¿qué propósito me puedo
poner yo en este proceso de catequesis, ¿sí? Porque también pensamos que nuestro papá, nuestro tío, nuestro padrino nos ha inscrito aquí para nosotros perder el tiempo, para amargarnos, y no. Yo te digo que ese tío, ese abuelo, ese papá y esa mamá han sido instrumentos del Espíritu Santo, ¿sí? Para que tú entres en ese conocimiento al Señor, para que tú conozcas al Señor, para que tú conozcas esa Escritura y que el Señor nos está enseñando a nosotros, ¿sí? Ellos han sido instrumentos del Espíritu Santo, y en ese momento y en ese proceso que tú estás en catequesis de preconfirmación, tú estás siendo instrumento también del Espíritu Santo, porque después de aquí queda en nosotros servir al Señor. ¿Sí? Dice el Señor cuando mandó a sus discípulos: prediquen el Evangelio por todo el mundo. A eso estamos llamados nosotros, ¿sí? El Señor nos ha guardado una voluntad, un plan de Dios, ha ideado un plan de Dios, así como Dios ideó un plan en Jesús, también ha ideado un plan en ti. Y queda en ti discernir a qué me ha llamado el Señor, a qué me ha llamado, de qué manera quiere el Señor que yo le sirva. ¿Sí? Queda esa duda, queda esa pregunta. Y esa duda la vamos a conocer en nuestro caminar, en nuestro proceso de catequesis, con el catequista, ¿sí? Y con el catequista nos va a ayudar a discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Y en ese discernimiento vamos a saber a qué nos ha llamado el Señor, a qué nos ha llamado Jesús, de qué manera quiere Jesús que le sirva. ¿Quiere que le sirva a los pobres? ¿Quiere que predique? ¿A qué? Tal vez quiere Jesús que yo sea sacerdote, tal vez quiere a Jesús que yo sea religioso o religiosa, una hermana de alguna congregación. A eso nos llama Jesús de muchas formas, ¿sí? Nos llama también para el matrimonio, nos llama de muchas formas. A pesar de que somos jóvenes, Jesús nos está llamando y queda a nosotros en aceptar ese llamado, de decirle que sí, Señor. Así como María dijo que sí a servir, a concebir a ese niño, ¿sí? Porque así como Dios ideó un plan en María de concebir a ese niño que recibirá por nombre Jesús, he ahí un plan, ha ideado un plan en María. Y así como Él ha ideado un plan en María, también está ideando un plan para ti, querido catequizando, ¿sí? Ya lo estamos viendo, ya estamos claros. Entonces en nosotros queda ese querer servir al Señor, en querer decirle que sí, ¿sí? Dice la palabra del Señor que la cosecha es mucha, pero los trabajadores muy pocos. Nosotros tenemos un plan de Dios. Dios ha ideado un plan en nosotros y queda en nosotros descubrir ese plan. Bien, hace un momento le hablé de la voluntad de Dios y nos preguntamos, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es? ¿Qué es la voluntad de Dios? Y queda esa duda, y sí, yo lo sé. Y bueno, te comento, la voluntad de Dios es aquello que nuestro propio Dios ha decretado, aquello que Dios quiere para ti, para mí, para los demás. Y es ahí donde el Señor obra. Y a veces no entendemos la voluntad del Señor, y a veces nosotros debemos tener algo muy en cuenta, saber escuchar al Señor. Y es algo que nosotros en la actualidad no tenemos esa cualidad, que no sabemos escuchar la voz del Señor. A veces no entendemos cómo el Señor obra en nosotros, y por ese mismo hecho que el Señor actúa en nosotros, a veces nos ponemos bravos, pero a veces nosotros mismos tenemos que pedirle al Señor: Señor, ayúdame para poder entender de la manera en la que tú obras en mí, para yo poder entender esa voluntad, ¿sí? Y cuando tú conoces esa voluntad que Dios te ha revelado, esa voluntad, querido joven, tú la vas a amar, tú lo vas a querer, ¿sí? Porque sabes que esa voluntad te va a hacer bien, que es agradable para ti y para Dios. Entonces eso es la voluntad, un plan que el Señor ha ideado para ti. Si la voluntad de Dios, aquello es para ti, es solamente para ti y nadie te lo va a quitar. Entonces así trabaja el Señor
en cuanto a la voluntad de Dios. Así trabaja nuestro Señor Jesucristo en concedernos. Por eso el Señor nos dice, pidan y se les dará. Pidan y se les dará. El Señor no le va a negar nada, ¿sí? Pero siempre que esté dentro de su voluntad. Aquí hay que conocer qué es un discípulo, qué es ser un discípulo, cuáles son sus características de un discípulo, ¿sí? Y también saber definir qué es un discipulado, ¿sí? Para nosotros iniciar este proceso de catequesis, estos aspectos deben estar muy claros para nuestra formación y saber a lo que nosotros estamos haciendo en este camino, ¿sí? Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es un discípulo? ¿Sí? Y un discípulo es alguien que se compromete a vivir como Jesús y para Jesús. Sencillamente es un seguidor de Cristo, de Jesús, un seguidor de su palabra que quiere conocer más de Él. ¿Y quiénes somos nosotros? Los discípulos. Nosotros somos discípulos del Señor. Todos los cristianos católicos somos discípulos del Señor. Todos. ¿Sí? Estamos aprendiendo de Él. Y el Señor nos está obrando en nosotros. ¿Para qué? Para seguir su voluntad, para seguir su camino, ¿sí? ¿Y qué es discipulado? Es un proceso de por vida, de aprender a vivir como Jesús y para Jesús, ¿sí? Es un proceso de por vida, ¿sí? Y discípulo es alguien que se compromete, Bien, y ahora nos preguntamos, ¿cuáles son las características de un discípulo? Y bueno, te voy a detallar algunas, pueden ser varias. Puede que tú de tu lado, de tu punto de vista, veas una característica que yo no vea, y está bien, porque eso quiere decir que el Espíritu Santo te está iluminando, te está dando las ideas, ¿sí? de una característica de ser discípulo. Bueno, vamos a darte las características que tengo aquí en mi cuaderno, ¿sí? Y bueno, dice, la primera característica, y toma apuntes, dice, un discípulo pasa por una transformación. Un discípulo pasa por una transformación, ¿sí? Una prueba en nuestra Sagradas Escrituras, en nuestra Biblia, se habla cuando Jesús llamó a Pedro, ¿sí? Y Jesús le dice, bueno, tira la barca, después tira la red. Y Pedro le dice, pero Señor, si ya la hemos tirado toda la noche y no hemos conseguido nada, pero si tú lo dices, está bien. Y cuando Pedro tira la red al mar, sale una abundancia de peces, Y Pedro queda sorprendido de aquella acción, y Pedro le dice a Jesús, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Y Jesús no toma en cuenta que él sea un pecador. Él quiere, por él, hacer un camino, ¿sí? Hacer un camino, una historia, hacer un caminar para que él se moldee y moldee a más personas por medio de Pedro, ¿sí? Entonces, Jesús le dice, de ahora en adelante te haré pescador de hombres, porque antes era pescador de peces, valga la redundancia, ¿sí? Entonces ya cambia, ¿sí? Ya Pedro acepta dejar las barcas, las redes, para ser pescadores de hombres, ¿sí? Para ser un discípulo de Jesús. Entonces ya ahí estamos viendo que ya Pedro acepta ser moldeado, y nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo nos moldee, que ese catequista nos siga guiando para ser buenos discípulos, para saber escuchar al Señor, para saber seguir a Jesús, ¿sí? Entonces es así lo que debemos hacer. Un discípulo pasa por una transformación.
Otra característica que podemos tener en cuenta, ¿sí? Que un discípulo se esfuerza por la maduración espiritual, tal como lo dije, ¿sí? Nosotros tal vez no sabemos mucho de las escrituras y demás, pero en ese caminar, en ese estudio, yendo a la misa, vamos a ver que el Padre nos habla de cualquier situación, en la homilía, del Evangelio, que Jesús, que esto y que lo otro, que los Evangelios de según San Juan, según San Mateo, y así. Y ahí vamos haciendo una maduración espiritual, y ahí vamos a ver muchas cosas, ¿sí? Vamos a ver el Evangelio de otro punto de vista. Tal vez que hace 3 años atrás el Evangelio, según San Mateo, de capítulo 1 al 11, lo veía de una forma, pero 3 años después puedo verlo de otra forma. Entonces ya ahí hay una maduración espiritual, ya hay un cambio, ¿sí? Otra característica que aquí nos comparte, le comparto yo, dice: un discípulo avanza la misión que Jesús inició. ¿Cuál era la misión de Jesús? ¿Por qué vino Jesús al mundo? Es una buena pregunta y lo podemos dejar de tarea, de compromiso. ¿Por qué Jesús vino al mundo? ¿Sí? Ya sabemos que Jesús vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados, ¿sí? Y así conseguir la vida eterna. Exactamente. Vemos en los evangelios que Jesús se le apareció a sus discípulos. Y Jesús le dice: la paz esté con ustedes. Y entonces Jesús le dice: vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo, ¿sí? Y ahí el Señor le está dejando que sigan su misión, O en el evangelio según San Lucas, cuando Jesús manda a sus 72 discípulos, y el Señor les dice: la cosecha es mucha, pero los trabajadores, ¿cómo? Son pocos. Entonces, ahí el Señor hace que nosotros como discípulos podamos discipular, podamos enseñar a más, y así que nuestra comunidad cristiana se expanda por todo el mundo, para que todo el mundo sepa que somos dignos de la salvación del Señor, que nosotros podemos obtener el perdón de Dios. Bueno, vamos al siguiente tema. ¿Sí? Vamos al siguiente tema para profundizarlo. ¿Quién soy yo? ¿Y quién quiero ser? Y el objetivo, el objetivo del tema es entrar en el proceso de descubrir el propósito de Dios en mi vida. ¿Sí? Ya yo le hablé de la voluntad, ¿sí? De Dios, que es aquello que nuestro Dios decreta para nuestra vida, es aquello que... Y esa voluntad de Dios es aquello que nosotros vamos a amar, es aquello que nosotros vamos a querer, ¿sí? Y que también Dios lo quiere. Y la voluntad de Dios, querido catequizando, no es aquello que te va a mantener triste o vas a decir: no, pero esto yo no lo quería. No, el Señor no quiere vernos desconsolados, lamentándonos por haber cogido un X camino. El Señor te va a preparar un camino, y ese camino, ese servicio que tú vas a dar, tú lo vas a amar con todo tu corazón. Entonces, querido catequizando, vemos, ya podemos dar un compromiso, una tarea para ustedes, que está en la página 10 y 11, ¿sí? Que dice: una vivencia. Hay varias preguntas. Primera parte, que trata de reconocerte, ¿sí? De reconocerte. Segunda parte, que trata de entender tu historia. Son varias preguntas que podemos dejar de tarea. Ya está la primera tarea. Tercera parte, mi experiencia cristiana. Mi experiencia cristiana. Sí, son varias preguntas. Ese es el primer compromiso que vamos a dejar para nosotros poder tomar ese camino que el Señor nos ha ideado en nosotros. ¿Sí? Esa tarea la vamos a hacer en casa, en un momento de oración, que haya silencio, pedirle la iluminación al Espíritu Santo para que nos ayude a saber a qué nos ha llamado el Señor,
por medio de estas preguntas que encontramos en la página 10 y 11, ¿sí? Bueno, querido catequizando, ahora vamos a compartirte un evangelio muy importante también para nuestra formación, ¿sí? Lo vamos a buscar. Bien, para tratar el tema 2, ¿quién soy yo y quién quiero ser? Le voy a compartir un evangelio. Y dice, Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 6 y 8. Y luego, de ese mismo capítulo, vamos a saltar al 19 al 28. Repito, vayamos buscando en nuestra Biblia la cita bíblica. Evangelio según San Juan, capítulo 1, del 6 al 8, y luego saltamos al 19 al 28. ¿Sí? Busca en tu Biblia este evangelio que lo vamos a leer y lo vamos a profundizar para el tema ¿quién soy yo y quién quiero ser? Y dice así: apareció un hombre enviado por Dios, llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Él confesó y no negó, confesó que no era el Mesías. Le preguntaron, entonces, ¿eres Elías? Respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a quienes nos enviaron. ¿Qué dices de ti? Respondió, yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, según dice el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan respondió, yo bautizo con agua. Entre ustedes hay alguien a quien no conocen, que viene detrás de mí, y yo no soy digno de soltarle la correa de sus sandalias. Esto sucedía en Betania, junto al Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tal vez en nuestro día a día, o como jóvenes, queremos ser como un artista para hacernos a ese artista, o imitar a un amigo en lo que dice, sus frases, su vestimenta, su forma de actuar, de caminar. Queremos imitarlo, ¿sí? Porque creemos nosotros que podemos ser mejor que ese, o podemos ser casi iguales. Pero aquí el Señor, en el Evangelio de según San Juan, les preguntan a Juan, ¿y quién eres? ¿Eres el Mesías? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? Y todas las preguntas, Juan responde que no. Y él sabe lo que es él, lo que él ha sido llamado para ese mundo, porque ha sido enviado por Dios. ¿Y qué dice? Es testigo de la luz. Sí, es testimonio de esa luz. ¿Y cuál es esa luz? Jesús. ¿Y qué tiene más valor? ¿Ser la réplica de una marca o la marca que es original? De seguro que es la original. Sí, cuando compramos la zapatilla Adidas, Nike y demás, cuestan $100, $75. Pero la réplica, ¿cuánto cuesta? $30, $20. Entonces ahí vemos que el Señor, a pesar de cómo somos, nos quiere como somos. Nos quiere callados, nos quiere tal como somos, callados, tímidos, penosos, alegres, ¿sí? Burlones. Y el Señor no quiere que nosotros nos fijemos en una actitud, o que repliquemos, o que tratemos de aparentar algo que realmente no somos. El Señor nos quiere tal como somos, ¿sí? Y el Evangelio, según San Juan, nos refleja eso. Y más bien, Él quiere que nosotros seamos testimonio,
que seamos testigos de esa luz, que seamos testigos de que Él está obrando en nosotros. ¿Sí? Cuando le preguntan a los periodistas sobre un accidente, a un herido, le preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el conductor? Y el que presenció el acto, sí, pasó esto, que el conductor chocó por aquí, chocó por acá, porque el testigo presenció el acto. Y el periodista solamente está para preguntar. El periodista no es testigo, el testigo es el que presenció el acto. Y nosotros tenemos que ser testigos de la obra de Dios. O sea, tenemos que ser testigos de esa obra que Él está haciendo en nosotros y que va a hacer en nosotros y que seguirá haciendo en nosotros. Sé testimonio de la luz, sé esa luz y presencia en ti el Espíritu Santo. ¿Sí? Que así sea. Bien, ahora el siguiente tema que vamos a profundizar, tercer tema, se llama Somos Jóvenes, que lo encontramos en la página 13 al 17. ¿Sí? Vamos a profundizarlo, vamos a leerlo. Y bueno, dice el objetivo de este tema, Somos Jóvenes, profundizar en la misión de los jóvenes, comprometiéndose en realizar un mundo distinto y mejor, para que descubran su papel en el mundo. Tiene algunas ideas centrales muy importantes y dice: en muchos jóvenes en la actualidad se evidencia un vacío o carencia de sentido en la vida. Viven en una sociedad en donde las redes sociales virtuales aumentan su desvinculación con el entorno social. Habría que preguntarse, ¿qué tanto aporta o afecta al sentido de la vida de los jóvenes y a la posibilidad de comprometerse con un mundo distinto para ser mejor? Bien, vamos a leer la vivencia número 2, que dice: sería necesario que los jóvenes se pregunten, si en un mundo en el que todo se puede, todo se debe. El Metro de Panamá reprochó esta tarde la conducta de estudiantes que lanzaron un gato desde la estación de San Miguelito. El video muestra cómo estudiantes toman al animal con premeditación y lo lanzan a la acera. El Metro informó que reportó a las autoridades pertinente este hecho que ha generado el rechazo general. Procedemos a activar el protocolo de seguridad para dar aviso a todas las autoridades pertinentes y que sean entregadas para tomar medidas, comunicó la administración del Metro. ¿Qué significado das a los siguientes valores y antivalores? Ya que leímos la vivencia, la vamos a buscar con un evangelio que se relacione mucho a esa vivencia. Y la que se me viene a la mente ahora mismo es San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, del 1 al 11. Búscalo, querido catequizando, en tu Biblia. San Mateo, capítulo 4, del 1 al 11. Te espero. La prueba en el desierto. Entonces Jesús, movido por el Espíritu, se retiró al desierto para ser tentado por el diablo. Hizo un ayuno de 40 días con sus noches y al final sintió hambre. Se acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo se lo llevó a la ciudad santa, lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles sobre ti, te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Jesús respondió: también está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. De nuevo se lo llevó el diablo a una montaña altísima
y le mostró todos los reinos del mundo en su esplendor y le dijo: todo esto te lo daré si te postras para adorarme. Entonces Jesús le replicó: aléjate, Satanás, que está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le darás culto. De inmediato lo dejó el diablo y unos ángeles vinieron a servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, según San Mateo, nos habla de la prueba en el desierto, donde Jesús es tentado, ¿sí? Y así como Jesús es tentado, así también nosotros vamos a estar tentados. El diablo nos va a tentar con nuestra paciencia, a que seamos groseros, a que seamos desobedientes. El diablo nos va a tentar de muchas formas y siempre nos va a buscar para que nosotros ofendamos a Dios. Bueno, querido catequizando, y para que tú lo veas de otra forma y lo entiendas bien, porque yo sé que no te ha quedado tan claro lo que quiere decir este evangelio, te voy a poner este ejemplo, ¿sí? Ponte a imaginar. El diablo te pone el plato, mas no te invita a comer, ¿sí? Nosotros somos lo que decidimos si caemos o no caemos, si comemos de ese fruto o no comemos, ¿sí? Y nosotros debemos saber qué es el pecado. Y el pecado es aquello que ofende a Dios, aquella acción que nos aleja de la comunión de Dios. Y nosotros estamos claros de que esa acción nos aleja de Dios y nos hace mal a nosotros. Y nos distanciamos de Jesús, nos distanciamos de Dios. Y así, si seguimos en esa acción hace que nuestro corazón y que nuestro temor de Dios vaya cambiando. Bien, y como nosotros debemos estar claros de esta situación, de que estamos siendo tentados, es así como pasa en la vivencia. Ellos quieren saber, a ver qué pasa si tiramos el gato, ¿sí? Pero saben que si tiran al gato, ellos están haciéndole daño a ese animal. Y ellos tienen el conocimiento y están muy claros el daño que le van a causar a ese animal. Estas acciones del hecho de vida, de tirar al gatico, tal vez podemos decir o dirán ellos: ay, no, es que estábamos aburridos, no teníamos nada que hacer, nos queríamos reír y demás. Algo te voy a decir referente a eso, querido catequizando. Cuando tú, querido catequizando, abres tu corazón, lo que dice las Sagradas Escrituras, tú sabes discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué es bien y qué es mal para ti? ¿Qué te construye y qué no te construye? Y cuando Dios es el centro de tu vida, en tus proyectos, en tu familia, en tus estudios, en tu trabajo, ¿sí? Todo te irá bien. Cuando nosotros tenemos el verdadero conocimiento de Dios, cuando nosotros decidimos caminar con el Señor en la luz y no en la oscuridad, a nosotros nos va a ir muy bien, y te lo digo, querido catequizando, por experiencia. Catequizando, vamos por el cuarto y último tema. Sé que el video está algo largo, pero bueno, es importante profundizar cada palabra del Señor y ponerla en cuenta. Bien, el tema 4 es saliendo de nuestras propias prisiones. Y tiene un objetivo de motivar la construcción de vínculos afectivos sanos, reconociendo que somos hijos amados de Dios. ¿Sí? Un tema muy importante que ustedes deben saber y deben estar muy claro en su caminar, en este proceso de preparación a la confirmación. ¿Sí? Bien, este capítulo lo vemos en la página 18 de nuestro libro. Aquí lo pueden ver. Y tiene una idea central muy importante, que es: nos encerramos en nosotros mismos y no demostramos lo que sentimos por no compartir la verdad de nuestros corazones.
que reconocer el valor de nuestro cuerpo y cuidarlo tanto física, emocional y espiritualmente. Esto lo vamos a buscar en San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 15, del 1 al 7. Bien, querido catequizando, vamos a leerlo. Lo puedes buscar también y dice así: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar. Los fariseos y los doctores murmuraban: este recibe a pecadores y come con ellos. Él le contestó con la siguiente parábola: si ustedes tienen 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va a buscar la extraviada hasta encontrarla? Al encontrarla, se la echa a los hombros contento, se va a casa, llama a amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la oveja perdida. Les digo que de la misma manera habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya leímos la vivencia, ya leímos el Evangelio de las ovejas perdidas. Ahora vamos a relacionar el hecho de vida, la vivencia, con el Evangelio. Bien, en el hecho de vida se habla de unos pozos que estaban llenos de otras cosas. No estaban llenos de agua como debe ser normalmente. Bien, entonces cuando vio que el pozo se enteró que con agua se refrescaba más y que la tierra estaba más fértil, comenzó a esparcirlo con los demás, a compartir esa alegría. ¿Sí? En el hecho de vida, en el Evangelio, pasa lo mismo. Aquel pastor se le pierde la oveja, deja las 99 y busca a esa oveja perdida. Y cuando la encuentra, viene lo más importante en el Evangelio. Se la toma y se la pone en los hombros y llama a sus amigos y vecinos: vengan, alégrense conmigo porque he encontrado a la oveja que he perdido. Ahí comparten la alegría con los demás hermanos. ¿Sí? ¿Y qué te quiero decir con esto? ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros, puede haber un momento en lo que nosotros toquemos fondo, que estemos muy esclavizados del pecado, distanciándonos del Señor, y a veces solemos ser esa oveja perdida, ¿sí? Y buscamos llenarnos con otras cosas y vemos que nos estorba y nos hace mal. Pero cuando esa agua llena nuestro pozo, esa agua es el pastor que nos está llenando del Espíritu Santo, nos está moldeando, nos está trabajando, ¿sí? Y sabe que cuando estamos llenos de esa agua en el pozo, es porque el Señor está con nosotros. Y los pozos los comparten con los demás, ¿sí? Hasta que la tierra se hace fértil. Y es así que pasa con nosotros. Por eso el Padre se alegra con los vecinos, con los amigos: vengan, he encontrado a mi oveja perdida. Y así mismo se alegra el Señor cuando tú regresas a la iglesia. El Señor no quiere que tú te alejes, jamás, jamás. Entonces ya estamos viendo, ya estamos entendiendo el Evangelio, ya lo estamos viendo de otra forma, ya tenemos ideas, ¿sí? Entonces, el Señor quiere que nosotros salgamos de esas prisiones, del pecado, de adicciones, de la mentira, de aparentar, porque eso no nos llena a nosotros, no nos va a servir a nosotros. En cambio nos está dañando por dentro de nosotros, está afectando nuestra salud mental, espiritual y física. Entonces lo único que nos puede
colaborar en nuestra vida es el Señor. Y estamos viendo que en el Evangelio, el Señor Jesús, nuestro Dios, ¿sí? El Espíritu Santo, es el respaldo de nosotros en cada momento, ¿sí? Y Él quiere que nosotros salgamos de esas prisiones, que formemos un nuevo pacto con el Señor. Sí, querido catequizando, a eso nos llama el Señor, a que salgamos de esas prisiones, que resucitemos, que cambiemos, y queda en ti en salir de esos males que te alejan del Señor, de esos males que afectan tu comunión con el Señor. Bueno, querido catequizando, es lo que te quiero comentar hoy. Espero que esta catequesis te haya gustado. Ha sido algo muy extendido, pero he logrado completar los 4 temas en un solo video. Y bueno, espero que hayas tomado apuntes. Y bueno, querido catequizando, sigue trabajando en ti, sigue moldeándote por el Señor. Déjate moldear, déjate llevar, ¿sí? Déjate llevar por ese catequista que si te tiene que corregir, acepta la corrección de todo corazón. Sigue yendo a misa todos los domingos, porque cada misa dominical forma parte de esta formación de catequesis. Sin más que decirte, querido catequizando, espero que esta formación te haya sido de agrado, que lo disfrutes y que lo pongas en práctica y lo compartas con tu grupo de catequesis en la parroquia. Bueno, querido catequizando, vamos a hacer la oración para finalizar. Un saludo y nos vemos en el siguiente encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar con nosotros en nuestra catequesis de preconfirmación. Nos vemos el próximo sábado. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones y estar al día con tu catequesis.